Anteriormente quedamos de hablar de la relación que existe entre la inocuidad de los vegetales, la microbiología del suelo y los ácidos húmicos y fúlvicos. Pero antes queremos hacer la aclaración que no estamos en contra de ninguna técnica de cultivo. La agricultura orgánica nos parece la promesa de saber qué hacer con nuestros desechos. La organoponía, entre comillas, nos parece una alternativa que nos quiere enseñar desde esta trinchera a aprovechar cualquier tipo de recurso que se tenga. Sin embargo, con lo que definitivamente estamos en contra es que se propaguen ideas que den falsas impresiones. Estamos convencidos que el esfuerzo en conjunto desde cualquier trinchera es saber cómo utilizar y hacer eficientes los recursos que estén a nuestro alcance, sean del tipo que sean. Y dentro de cualquier técnica de cultivo debemos saber sus posibilidades, alcances y limitaciones. Y esto nos lleva a hablar, por ejemplo, de la agricultura orgánica, que si bien se compromete a no usar ciertos productos que podrían representar un riesgo al consumidor, al final no puede garantizar la inocuidad de los vegetales producidos bajo esta técnica. Y aquí justo iniciamos a hablar de la inocuidad de los vegetales. Inocuo quiere decir sin riesgo, y en un vegetal existen dos tipos de riesgos, los microbiológicos y los residuales. Los riesgos microbiológicos se refieren a que un vegetal puede tener cuentas muy grandes de bacterias que pueden ser nocivas a la salud humana. En algunos casos, cuando los cultivos son sometidos a una falta de agua, cuando ésta llega, la planta, en su necesidad de absorberla, puede presentar una mayor abertura de sus estomas y cabe la posibilidad de que una bacteria penetre. Así que, aunque la desinfectemos por fuera, puede contener una bacteria internamente. Y claro, esta bacteria la matamos cuando la cocinamos, pero honestamente creo que a nadie le gustaría una ensalada de lechuga hervida. Evidentemente existen millones de bacterias, sin embargo, no todas son nocivas. Pero finalmente esta posibilidad representa un riesgo. Es decir, este vegetal pierde su estatus de inocuo. Por otro lado, hablando de la inocuidad residual, esta se basa en la cantidad máxima permitida de residuos. Sabemos bien que cuando se emplean algunos productos agroquímicos, estos, además de que queda cierta cantidad en el suelo, otra cantidad la absorberá la planta. Por ejemplo, en el caso de los insecticidas sistémicos. Hay tablas consensuadas por varias organizaciones internacionales que marcan estos límites. Desgraciadamente, al sembrar cualquier cosa en tierra, sabemos que nosotros no utilizamos estos productos. Sin embargo, no podemos garantizar que por el arrastre de agua nuestra tierra no los contenga. Finalmente, toda producción de vegetales en tierra corre el riesgo de la residualidad, en algunas zonas más que en otras, pero no se puede garantizar la inocuidad. Y un gran error y una falsa idea es pensar que el término orgánico es sinónimo del concepto de inocuidad. En sus inicios, la agricultura orgánica se definía como todas aquellas prácticas para mejorar la microbiología del suelo. ¿Y por qué? Porque dentro del gran universo de bacterias, entre las que consideramos nocivas como las amibas o benéficas como los lactobacilos, también encontramos las bacterias nitrificantes. ¿Y esto qué significa? Estas bacterias se encuentran en la tierra y son los últimos organismos dentro de la cadena de descomponedores. Ellas son las responsables de romper los anillos de carbono de las moléculas orgánicas. El carbono se reintegra a la atmósfera en forma de dióxido de carbono y los minerales quedan nuevamente libres para que la planta pueda absorberlos. Y de ahí su cuidado, ya que esta microbiología aumenta la fertilidad del suelo
y por ello la costumbre de fertilizar los campos de cultivo con materia orgánica, para, mediante las bacterias, liberar minerales y dióxido de carbono, componentes esenciales para la nutrición de una planta. Erróneamente se piensa que lo orgánico es contrario o antagónico a lo inorgánico. Sin embargo, más bien es un ciclo en que se ha sustentado y se seguirá sustentando la vida en nuestro planeta. Un ciclo que funciona seguramente desde antes que nosotros como humanos apareciéramos. Pero veámoslo más de cerca. Pensemos en un fierro, ese que justamente estaba en la tierra. ¿Cómo ha llegado a nuestra sangre? Lo encontramos en la tierra y cuando llueve se solubiliza, se ioniza y entonces la planta puede absorberlo. La planta lo va a transformar en un hidrato de carbono, le va a añadir anillos de carbono y agua, es decir, lo va a hacer biodisponible y nos dará trigo, maíz, manzanas o toda esa gran variedad de vegetales. El producto de esta planta va a ser consumido por varias pancitas, es decir, recorrerá toda la cadena trófica hasta convertirse en un desecho. Y aquí entran en acción los descomponedores, cuya tarea es hacer pedazos más pequeños esta materia orgánica. Las últimas fracciones son justamente los ácidos húmicos y fúlvicos, y los últimos descomponedores son las bacterias. Como dijimos anteriormente, liberan dióxido de carbono a la atmósfera y llegamos de nuevo al principio, al tener un fierro en la tierra disponible para la planta. La planta obviamente va a consumir todos estos minerales y de la atmósfera va a consumir de nuevo el CO2, del cual tomará el carbono para convertirlo a hidratos de carbono y liberará el oxígeno que nosotros y muchos animales respiramos. Finalmente, el ciclo de lo orgánico e inorgánico en realidad es el ciclo de la vida. Consideramos que aquí ya te habrás dado cuenta para qué sirven los ácidos húmicos y fúlvicos. Son el alimento de las bacterias y sirven para fertilizar el suelo. Sin embargo, en un cultivo hidropónico donde no tenemos bacterias, no habrá quienes puedan romper los enlaces de carbono de estos ácidos y la planta no podrá consumir los minerales que hay dentro, ya que estas moléculas, los ácidos húmicos y fúlvicos, en relación al tamaño de las sales solubilizadas, son muy grandes para que la raíz pueda absorberlos. Las moléculas de los ácidos húmicos y fúlvicos, si no hay una bacteria que rompa el enlace de carbono, lentamente con los efectos físicos como el golpeteo del agua o los efectos químicos como la oxidación, liberarán poco a poco tanto el dióxido de carbono como los minerales. Pero así como no hay una cuantificación de los minerales que contienen, tampoco hay una cuantificación o una medida de tiempo en cuanto a la liberación, por lo que no son recomendables para los cultivos hidropónicos, pero sí para los cultivos en suelo. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones, porque cuando rompemos el equilibrio entre las bacterias y la concentración de nitrógeno, podemos ocasionar graves problemas que evidentemente se evitan al utilizar cultivos hidropónicos. Pero esto lo dejaremos para nuestro siguiente video, ya que con esto podremos empezar a comprender los principios de la nutrición mineral o de la nutrición de nuestros cultivos hidropónicos, en general de todos los cultivos. Nos vemos en nuestro próximo video.